Regresamos. Presidente autoriza el inicio de la mesa. Estamos Adelante. listos para comenzar. Pues empieza la mesa 6, Cultura para la Paz, la cultura como complemento de transformación y unidad entre las sociedades. Cedo la palabra a Ecuador, que será el facilitador de la mesa, y Chile el país relator. Comenzamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Señora Presidenta, con su venia. Igual que el día de ayer, una pequeña introducción de lo que trataremos en esta mesa. En acuerdo a la nota conceptual provista por la organización de estos diálogos regionales, en esta mesa se tiene como objetivo analizar el papel de la cultura como impulsor de empoderamiento y diálogo que permiten prevenir conflictos y contribuyen a la reconciliación y a la unidad nacional. Se abordarán criterios sobre la dimensión cultural en la construcción sistémica de la paz, la diversidad cultural en tanto capital de cohesión social, la importancia del patrimonio y los repositorios de memoria social como espacios de intercambio, conocimiento y comprensión de la identidad y la diversidad culturales, y el fortalecimiento de los marcos políticos y legislativos para aprovechar el poder de la cultura en la construcción de la paz, la unidad y la transformación social. Con este breve antecedente, señora Presidenta, con su venia, podemos convocar ya la intervención de la Cátedra de Comunicación y Cultura para la Paz de la Universidad para la Paz del programa José Martí, UICN. Adelante. Muy buenas tardes. No sé si me escucha. Le escuchamos, doctor Rojas. Bienvenido. Muchas gracias. Felicitamos al Gobierno de México, a la Secretaría de Cultura y a la doctora Alejandra Frausto, a la UNESCO, al subdirector general de Cultura, Ernesto Tone, por la organización de esta importante consulta regional Mondicult 2022. El rol de Naciones Unidas, la UNESCO y la Universidad para la Paz en el actual contexto internacional de altas incertidumbres y riesgos adquiere mayor significación. Hay guerras interestatales y más crisis intranacionales. Estas son complejas, polarizadas, que fragmentan las sociedades. Los humanos, con sus acciones, generan peligros inéditos para la supervivencia de los seres vivos, incluida su propia existencia. Ello se expresa en el cambio climático y las crecientes amenazas actuales en el uso de la fuerza en el sistema internacional, incluido el peligro atómico. Los patrones culturales de la Guerra Fría ya no son adecuados para comprender las incertidumbres. Recomendamos trabajar sobre los nuevos paradigmas y nuevos mapas conceptuales sobre la paz. La cultura, milenarias, antiguas y nuevas, adquieren un valor esencial para la paz, la tolerancia y la resolución de conflictos. Se manifiestan hoy en políticas públicas y en la actividad de miles y miles de artistas. La acción cultural crea estilos y tradiciones, forma comportamientos, forjan valores y saberes. La tolerancia facilita el diálogo y la construcción de consensos. Los principios de solución pacífica de contenciosos son centrales. Desde allí será posible desarrollar la amistad cívica, la cohesión social y la democracia. La cultura de paz, diálogo y no violencia permitirá expresar solidaridad y cooperación fundada en el valor de la palabra y no en el de la fuerza. Recomendamos desarrollar una pedagogía del diálogo. Ello demanda entender las raíces de los conflictos, estudiar las oportunidades para actuar en pro de la concordia y la paz. Las políticas públicas y la legislación construida en base a políticas de Estado permiten consolidar los consensos. Una participación inclusiva, política, social y paritaria, pública y privada, es esencial. Allí se debe expresar la voluntad política. Recomendamos revisar buenas prácticas sobre la construcción de políticas de Estado. El contexto internacional muestra un incremento de la desinstitucionalización
de desconfianza y emergencia de nuevos conflictos. El COVID los ha agravado. El multilateralismo para desarrollar el entendimiento mutuo, resolver los conflictos, está amenazado y en crisis. Recomendamos reafirmar los compromisos con el multilateralismo y en particular con Naciones Unidas. Vivimos en un mundo interdependiente y en cambio constante, con un déficit de liderazgo global. Necesitamos educar para formar líderes para el cambio, líderes para una nueva cultura de paz, diálogo y no violencia. La formación de mujeres augura mayores éxitos en este campo. En el mundo se incrementa el proteccionismo, el nacionalismo y las tensiones comerciales y tecnológicas. De manera similar, hay un aumento del autoritarismo, un descrédito de la democracia y emergió un populismo mesiánico. Esto presagia la emergencia de nuevos y profundos conflictos. La ausencia de cooperación hace imposible el progreso y la paz. De allí que formar líderes para la paz, como lo hace la Universidad para la Paz, que comprendan las raíces profundas de los conflictos, que incorporen conocimientos en áreas de tolerancia, negociación, mediación, prevención, permite avanzar con nuevos y nuevas promotores para la paz. Las incertidumbres globales generan inseguridad. Estas se incrementan y aceleran. Colocar a los ciudadanos en el centro es lo que posibilita la estabilidad y el desarrollo. En contextos de conflictos y guerras no hay posibilidad de ejercer ningún derecho. No hay posibilidad de ejercer ningún derecho y ningún derecho humano. Sin desarrollo sustentable no habrá paz. Educar en derechos humanos, seguridad humana y cultura para la paz es una tarea permanente. Construir confianza mutua es indispensable. La confianza hace posible la edificación de instituciones. La confianza se establece a través de la educación. Ese es el rol de las escuelas, los liceos, las universidades. Hoy, estudiar medidas de confianza mutua y de seguridad es crucial para desescalar conflictos militarizados, cada vez más graves como los que se producen en Europa. El cambio climático es la principal amenaza sobre la existencia de la humanidad. La casa común se encuentra en riesgo. Recomendamos avanzar en un diálogo ambiental entre ciencia y política. También el diálogo intercultural con saberes ancestrales. Educar en la sostenibilidad es fundamental. Sin solidaridad no habrá posibilidades de vencer el COVID y salvar millones de vidas. O nos curamos todos o nadie estará a salvo. Avanzar en las esperanzas de un mundo mejor requiere unir nuestras palabras para conformar una voz de la humanidad, una voz plural con objetivos compartidos como bienes públicos globales. Educar para el diálogo es educar para una cultura de paz. La educación es el instrumento más poderoso para el cambio. La Universidad para la Paz está formando líderes en países grandes y pequeños, en países estables y en zonas de conflicto, de China a Centroamérica, de Costa Rica a Somalia, pasando por los Balcanes, el sudeste de Asia, África y las Américas, cumpliendo la misión asignada por la Asamblea General de Naciones Unidas hace 41 años, promover entre los seres humanos un espíritu de entendimiento, tolerancia y coexistencia pacífica. Esto lo hacemos en colaboración y en conjunto con la UNESCO, con gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil. Si queremos la paz, construyamos la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Por una pequeña confusión mía, al principio mencioné a todos los participantes de corrido, entonces en este momento vamos a dar paso a la intervención de UICN. Muy agradecida. Habíamos solicitado poder compartir la pantalla unos segundos. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, estimados colegas. Muy buenos días a todos los representantes de las distintas organizaciones que se encuentran hoy día con nosotros. Un saludo especial a los representantes de gobierno, en particular a Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú y México, que son miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
Reciban un cordial saludo de nuestro director general Bruno Obrele y de nuestros directores regionales Úrsula Padilla para Centroamérica y Gabriel Quijandría para América del Sur. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza quiere presentarles hoy día una idea distinta de cómo construir la paz. La Unión se basa en la fortaleza del pensamiento, la acción y la influencia política que tienen sus más de 1.300 miembros alrededor del mundo, entre ONGs, Estados-naciones, pueblos indígenas, y es esta gran diversidad cultural la que nos permite tener el estado de consejero también para las Naciones Unidas y para la UNESCO en temas relacionados a la conservación del medio ambiente y la conservación del patrimonio mundial. Queríamos comenzar partiendo porque los ecosistemas son transfronterizos, es decir, que la dimensión cultural es indispensable también para la sostenibilidad de estas esferas de conservación. Como nosotros, la cultura pasa por fronteras y por lo tanto es indispensable documentar, sistematizar, difundir e incorporar los conocimientos locales que van más allá de los límites políticos administrativos. Y en este refuerzo de los vínculos entre la diversidad biológica y la diversidad cultural es que encontramos alternativas para la sostenibilidad. Ejemplos tenemos, por ejemplo, en la cuenca amazónica, en donde nuestras adaptaciones culturales dependen de los ecosistemas en donde vivimos. La cuenca amazónica compartida por 8 países o entre la cuenca del Río de la Plata en el cono sur, en donde podemos ver que estas pequeñas diferencias culturales van más allá de los límites políticos administrativos, pero condicionan nuestros modos de vida. Y es así en donde queremos mostrarles esta idea de cómo la conservación de la naturaleza contribuye a la paz. Porque sin alimentos saludables vamos a tener conflictos, sin agua vamos a tener conflictos, sin un ambiente sano vamos a tener conflicto. Y los ecosistemas también contribuyen de manera importante a la identidad cultural. Cuántas cascadas, cuántos ríos, cuántas montañas reconocemos como hitos sagrados para muchas de nuestras comunidades. El desarrollo espiritual, la inspiración muchas veces proviene de los paisajes maravillosos que nos ofrecen los ecosistemas. Y estas oportunidades para el desarrollo basadas en los bienes y servicios ambientales son también una fuente de paz. Es en estos puntos comunes, en la apreciación de la naturaleza, en el sentido estético, en la belleza, esto que nos demostró la pandemia de la necesidad de la conexión que tenemos con la naturaleza, que son puntos comunes desde donde podemos ir construyendo la paz. La OICN es parte de los órganos que son asesores de la Convención de Patrimonio Mundial, tanto natural como cultural. Y en ese sentido, se han generado una serie de herramientas que ponemos a su disposición para poder gestionar de manera adecuada los aspectos culturales que están relacionados a los proyectos de desarrollo, no solamente a los proyectos de conservación, sino a los proyectos de desarrollo. Una de ellas es el Manual de la Gestión para las áreas de designación internacional múltiple, aquellos sitios Ramsar, aquellos sitios de patrimonio, aquellos sitios que tienen más de una designación por su importancia tanto ambiental como cultural, y los planes de manejo deberían adaptarse a estas múltiples dimensiones. Y por otro lado, 2 nuevas herramientas o estándares que son la lista verde, que nos ayuda a la certificación del manejo efectivo de áreas protegidas. Y es indiscutible que muchos de estos espacios naturales están relacionados con las comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizas que viven dentro de estos espacios. La OICN siempre en todo su quehacer se preocupa por tener indicadores de gobernanza y grupos de expertos que ayudan a incorporar los derechos, las voces, la legitimidad en la participación, las preocupaciones de estos grupos que son más vulnerables. Dejo aquí la oficina, los contactos de nuestras oficinas, y si todavía tengo un minuto me gustaría comenzarles de un caso que tenemos cerca del lago Titicaca. No sé, le pido a la presidencia cuánto tiempo me queda. 1 minuto me parece que te queda. 1 minuto exactamente. Bueno, quería comentarles acerca de una experiencia que nosotros tenemos en el lago Titicaca, en donde efectivamente la conservación de los ecosistemas se ha vuelto un elemento para la paz y un elemento transformador para nuestras culturas.
En la foto vemos a las mujeres unidas en defensa del agua en el lago Titicaca. Este es un grupo de mujeres indígenas lideresas de Perú y de Bolivia que se han juntado por la preocupación de la calidad ambiental de su lago. Ellas hacen ciencia ciudadana, han sido capacitadas para monitorear la calidad del agua, han sido capacitadas para dirigir campañas de motivación al público para la conservación del lago y ahora están tomando puestos de influencia política en sus propias municipalidades. Con esto queremos decir que estas preocupaciones comunes son un elemento transformador y pueden evitar los potenciales conflictos alrededor de un recurso tan vital como es el agua. Se pueden convertir en relaciones de cooperación que además empoderan y se convierten en un ente transformador para estas mujeres y también para la salud del lago Titicaca. La diversidad biológica y la diversidad cultural están intrínsecamente ligadas y la erosión de una o de la otra nos va a llevar a perder tanto cultura como ecosistemas que son indispensables para la construcción de las relaciones de paz y de la integración regional. Agradezco enormemente a la mesa por el tiempo y a mis colegas por su atención. Muchísimas gracias por tan interesante intervención. A continuación daremos paso a la Cátedra de Comunicación y Cultura para la Paz. El señor Giancarlos Carbone. Carbone. Perdón. No, no se preocupe. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias también. Buenas tardes a todos. Estimada doctora Alejandra Frausto, presidenta de la Consulta Regional Latinoamericana y del Caribe. Señor Frédéric Bacherón, representante de UNESCO en México. Amigos todos. Lo que quería conversar el día de hoy, en estos 5 minutos que tengo, es decirle que la Cátedra UNESCO en Comunicación y Cultura y Paz de la Universidad de Lima busca contribuir, ¿no?, a la construcción y promoción de la cultura y paz y de esa manera, de alguna manera, ayudar a promover una atmósfera de cooperación y entendimiento entre las diferentes culturas, ¿no? El día de ayer la doctora Frausto lanzó una frase muy interesante, muy bonita, que la rescato en este momento, y es que la cultura es el arte del diálogo. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Lo que está detrás de nuestra cátedra es precisamente eso, ¿no? Plantear la cultura como el arte del diálogo. Entonces, desde esa perspectiva, las actividades que desarrollamos en la cátedra UNESCO nuestra, ¿no?, en Comunicación y Cultura y Paz, lo que buscan es eso, ¿no?, fortalecer el respeto a la libertad, la justicia, la democracia, velar por los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunos de los aspectos con los cuales la cátedra defiende y lo promueve, ¿no? Entonces, desde diversas actividades que desarrollamos en la cátedra, porque tenemos muchos tipos de actividades, hemos venido identificando una serie de problemas muy interesantes, como por ejemplo, ¿no?, que hay una perturbación muy grande en el sector cultural. En el sector cultural peruano es un sector afectado por los conflictos políticos locales, por las fracturas sociales, ¿no?, por las desigualdades económicas en que vivimos, por esa brecha tecnológica que tanto se ha hablado en la mañana, y también, y sobre todo, por esta inoperancia de políticas públicas y el fuerte impacto que ha tenido el COVID-19 en el sistema cultural del país, ¿no? He comprobado también, a raíz de varias de las exposiciones, que el problema es muy similar en otros sitios, que el sector de los profesionales de la cultura, el mundo de los artistas, ¿no?, ha sido muy afectado por el tema del COVID-19, que nos ha cambiado la vida, ¿no? Y sobre todo a este sector cultural, que ha sido de los primeros en ser cerrados, ¿no?, y también uno de los últimos en salir realmente a poder reactivarse.
¿no? Entonces, en el país tenemos eso, ¿no? Una cantidad de profesionales de la cultura que han perdido sus empleos, y como ustedes saben, no sé si será así en otras partes, pero aquí la mayoría no cuenta con seguridad social que los proteja, ¿no? Entonces, eso ha sido un tema muy, muy duro y sigue siendo duro, impactante en el terreno del cine, el teatro, en la cuestión folclórica, la música en general, en todo, ¿no? Bueno, entonces, el Perú, como muchos de nuestros países, es también un país multicultural, multilingüe, migrante, ¿no? Y requiere pues que trabajemos un poco más, ¿no? En esa forja de una conciencia social más intercultural, ¿no? Una conciencia más inclusiva, más participativa, más colaborativa, ¿no? Nos cuesta todavía en el país aceptar que la diversidad es hermosa, ¿no? Que toda cultura en el fondo es el resultado de una hibridación, de una mezcolanza, como decía Lévi-Strauss, ¿no? Y que la historia de todas las culturas es la historia de los préstamos culturales, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender un poco más eso todos, ¿no? Entonces, desde la cátedra, creemos que es importante, pues, fomentar el diálogo intercultural. Creemos que es importante el diálogo para construir una sociedad más tolerante, más respetuosa del otro. Por eso, desde la cátedra apoyamos y apostamos por una interculturalidad dialogante, ¿no? Ahora, otros problemas que hemos identificado desde la cátedra a través de las actividades que hacemos es que hay una escasez o inexistencia en algunos casos de políticas públicas, ¿no? Que protejan y promuevan la actividad cultural como parte del desarrollo económico y social del país, que es otra cosa que se tocó hoy en día en las conferencias de la mañana, ¿no? Aladi y otros más que hablaban un poco el tema, ¿no? De la importancia, ¿no? De ligar la actividad cultural al desarrollo económico y social del país. Y esto creo que ha sido muy importante. Entonces, notamos eso, ¿no? Que hay una falta de compromiso y continuidad en la elaboración de las políticas públicas para robustecer el diálogo intercultural, y falta pues el apoyo de muchos sectores productivos al mundo de la cultura, ¿no? Entonces, las propuestas que nosotros hacemos desde la cátedra están, por ejemplo, relacionadas a esta urgencia de estructurar un mejor funcionamiento del sector cultural en el país, ¿no? Necesitamos apostar decididamente por la diversidad lingüística, por los derechos culturales, la libertad creativa, ¿no? Esa unidad entre culturas, esa transformación social con equidad, ¿no? Entonces, desde la cátedra buscamos eso, ¿no? Fomentar un mayor entendimiento entre todos, ¿no? Defender prácticas interculturales que reconozcan la dignidad humana, promuevan la paz, ¿no? Y que en el fondo nos enseñen a aprender a vivir con las diferencias culturales que nos rodean. No sé si tengo más tiempo o no. Bueno, un ratito. En Su nuestra tiempo, cátedra, ¿sí? ¿Me dan medio minutito o un 5 señora para presidenta. terminarlo? Bueno. Señora presidenta. Para concluir con usted, claro que sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, para concluir, efectivamente, ¿no? Nuestra cátedra está enmarcada en 3 líneas de acción principalmente. La primera es política y prevención de conflictos, la segunda es educación mediática e interculturalidad, y la tercera es prensa y sociedad de la información. Desde esas 3 líneas desarrollamos una serie de estrategias de intervención con diferentes grupos ciudadanos, ¿no? Identificando demandas y necesidades en materia de comunicación, y con eso intentamos fortalecer los valores de la cultura de paz, ¿no? Hemos estado apostando por este soft power, esta cultura, ese poder blando de la cultura, para impulsar ese diálogo y esa prevención de conflictos, ¿no? Tratando de contribuir a esa creación de cultura de paz, de reconciliación y unidad nacional que tanto necesitamos en el país. Creo que no voy a abusar más del tiempo. Muchas gracias. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Tenemos una solicitud de intervención de María Claudia Parias, voz de International Music Council. Por favor, puede tomar la palabra.
Un saludo a las altas autoridades culturales. Voy a leer el siguiente texto en nombre de María Claudia Parias, quien es miembro del Board of Advisors del International Music Council y presidenta de la Fundación Nacional Batuta. Lamentablemente no ha podido entrar a la mesa porque tiene problemas de conexión desde Leticia, donde se encuentra en este momento, que es la capital del Amazonas, al sur de Colombia. Entonces procedo con su texto. Excelencias, señoras, señores, colegas y amigos. En nombre del Consejo Internacional de la Música, quisiera agradecer a la UNESCO y al Gobierno de los Estados Unidos mexicanos por esta invitación a participar en esta consulta que involucra a todas las partes interesadas. Consejo Internacional de la Música es la red mundial más grande de organizaciones e instituciones musicales dedicadas a impulsar los derechos musicales esenciales para todas las personas. En estos tiempos que nos presentan un reto particular, organizaciones como la nuestra han ganado incluso más relevancia para sus miembros y para el mundo de la música en general. La lección que hemos aprendido de esta pandemia es que necesitamos crear un futuro en el que seamos menos vulnerables. Necesitamos construir algo mejor. Es un gran placer para el Consejo ver cómo crece la conciencia en cuanto al papel que desempeña la cultura en apoyar el desarrollo en todos los niveles. También notamos la urgente necesidad de promover nuevos modelos de desarrollo luego de la aparición del COVID-19. Celebramos la decisión de dar una mirada estratégica a las políticas culturales en sí y al lugar que tienen dentro de marcos de desarrollo más amplios. El Consejo Internacional de la Música es miembro de la campaña Culture 2030 Goal, alianza de redes internacionales que trabajan por el reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible y el reconocimiento de su papel indispensable en el apoyo al bienestar individual y comunitario, la cohesión social y la efectividad de las políticas públicas. Para que la cultura pueda lograr todo su potencial, necesitamos un marco amplio y sólido construido sobre los derechos culturales. Este marco colocaría a las personas en el centro de las políticas culturales, apoyándose en el poder del sector cultural como motor de transformación. Como representante del Consejo Internacional de la Música y presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta en Colombia, quisiera hablar un poco más sobre el poder transformador de la música. La música tiene un valor intrínseco que enriquece e inspira a las personas que participan de ella. La música es una expresión artística y como tal ha contribuido y sigue contribuyendo a nuestro legado, construyendo una rica herencia que preserva y celebra la diversidad de las identidades culturales de nuestra región. Adicionalmente, la música es una herramienta que promueve el desarrollo individual y el cambio en múltiples niveles de la sociedad. Es una fuente formidable de unificación social, un vehículo natural para el compromiso social y la inclusión y un poderoso agente de los valores democráticos. Finalmente, la música está involucrada en una multiplicidad de productos que contribuyen al comercio internacional, el crecimiento económico y la creación de empleo. En todas sus manifestaciones, la música es un recurso especialmente valioso para Latinoamérica, la región Caribe y el mundo en general. La dimensión transformadora de la música ha tenido y sigue teniendo una importancia clave a medida que nuestras sociedades se enfrentan a retos globales, incluyendo el problema de cómo construir sociedades inclusivas y en paz. El primer seminario de música y transformación social, celebrado en la ciudad de Bogotá en 2016, revisó el poder transformador de la música en los aspectos culturales, sociales y cognitivos. Sirvió como plataforma para presentar un número de experiencias que lograron una participación ciudadana notable a través de la música. Estas iniciativas representan nuevas propuestas para la socialización, la reintegración y la cohesión social humanitaria. Muchas de ellas han sido implementadas en entornos de posguerra y otros diversos escenarios de violencia rural y urbana. El seminario, además, nutrió la discusión sobre el papel de las artes y de la música en particular en la construcción de paz. Las discusiones que se estimularon fueron una poderosa evidencia del beneficio que trae el diálogo entre los agentes especializados en la construcción de políticas públicas culturales y los profesionales del mundo de la cultura. El poder transformador de la música se evaluó de nuevo en la segunda versión del seminario, celebrado en la ciudad de Ibagué en 2021.
El preámbulo de los artículos de constitución de la UNESCO declara que, abro comillas, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz, cierro comillas. En este contexto, no se debe subvalorar la importancia de la música y las artes para la vida de los niños, los jóvenes y los adultos. Quisiera cerrar con los 5 derechos de la música que defiende el Consejo Internacional de la Música. Estos incluyen el derecho de todos los niños y adultos a expresarse musicalmente en libertad, a aprender lenguajes y habilidades musicales diversos, a interrelacionarse con la música por medio de la participación directa, la apreciación, la creación y el acceso a la información. Adicionalmente, esta lista incluye los derechos de todos los músicos a desarrollar su propia expresión y a difundirla a través de los medios de comunicación y estructuras disponibles, y el derecho de todos los músicos a obtener reconocimiento y una retribución justa por su salario. Creemos firmemente que nuestros 5 derechos son un importante referente para lograr que las políticas culturales contribuyan a construir sociedades inclusivas y en paz. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su intervención. No se encuentra en sala el programa José Martí, con lo cual pasaríamos directamente ya a la fase de debate. Las personas que deseen intervenir, por favor, hacer uso del comando de solicitar la palabra. México ha solicitado la palabra. Por favor, tiene uso de sus 2 minutos. Y en reflexión con el tema de la música, creo hay también mucho que reflexionar y también hacer un reconocimiento, porque quizá a partir de la música y del ejemplo puesto por el maestro Abreu, pues todos en la región, en América Latina, tenemos una gran experiencia sobre la materia que ha permitido el desarrollo de orquestas juveniles, como es el caso de México, pero también de la región, y que quizá este es un buen espacio para reflexionar en la necesidad de trabajar transversalmente. Hace un momento, en la mesa anterior, se hablaba del papel que juegan los distintos organismos regionales, y quizá el gran reto está en encontrar la manera de trabajar interinstitucionalmente, porque muchas veces pareciera que los presupuestos o las responsabilidades se duplican, y que quizá una tarea pendiente para la región de cara a marcar una agenda futura distinta sea también atravesando por construir mecanismos de colaboración, no solamente entre países, sino también entre instrumentos y organismos regionales e interregionales, y que quizá ahí es donde está el gran reto, precisamente porque a partir de esos organismos hay experiencias que ayudan a construir la paz, experiencias que ayudan a recomponer el tejido social, y muchas veces esas buenas prácticas se quedan en su cajón estanco cuando precisamente son la salida para construir el futuro. Para pasar de las responsabilidades institucionales y de los aparatos técnicos a los hechos, la salida está en las buenas prácticas, y es, creo, el espacio que todos nos merecemos y para el que también tendríamos que trabajar de camino a Mundiacult como región, porque si nuestro aparato institucional es el hueso, lo que toca ahora es también trabajar sobre el músculo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que desee participar del debate? Recuerden que pueden hacer uso del comando de levantar la mano para la participación.
Tengo una solicitud de intervención del Conservatorio de la Cultura, por favor. Hola. Sí, quiero tomar la palabra muy inspirada en lo que acaba de decir el maestro Rafael. Creo que con la música se toca un tema nodal, no solamente por la intervención en la que mencionó puntos tan importantes, la intervención de Colombia, sino porque hay dos aspectos que no se consideran. Primero, felicidades al maestro Rafael, porque mencionó uno de los ejemplos más ilustrativos y más brillantes que han sucedido en nuestra región y que fue sembrado, fue gestado por la inteligencia y la creatividad del maestro Abreu de Venezuela. Es que dio una clave fundamental para el desarrollo social, sobre todo de los niños y los jóvenes. Pero segundo, quisiera que se pusiera la atención en Mondia Cult, que la música es una fuente de creación de riqueza incalculable. Y estoy hablando en términos materiales. Y en segundo lugar, otra cosa, la música falta de apoyo, sobre todo porque nace y se gesta en la sociedad civil, en las comunidades. Y allí todavía hay una gran falta de comprensión entre los gobiernos y las políticas gubernamentales. Y esta fuente de creación que se da en torno a la música, pero que no solo da felicidad y satisfacción, da también riqueza. Gracias, es lo que quería decir. Muchísimas gracias. ¿Existe alguna otra solicitud de intervención para esta etapa de debate? Bueno, si no tenemos más intervenciones en el debate, señora presidenta, con su venia creo que estaríamos listas para dar paso a la relatoría de Chile. Sí, estamos de acuerdo en ello. Hemos coincidido en estos puntos con lo que acaba de manifestar la maestra Gloria López Morales, a quien agradecemos su participación. La música y el medio ambiente, con lo que también se expresó aquí, son dos de las enormes fuerzas que pueden preservar la unidad de nuestra sociedad. La música dota, además de disciplina, de seres humanos más completos y más complejos. Se ha demostrado lo que representa en el cerebro y en la formación de la niñez, la disciplina artística como la música. Y dota también, ayer lo comentaba en la Mesa de Cultura para la Paz, de otras cosas que dan las actividades antisociales, que es la adrenalina, que es el sentido de pertenencia, que es otras tantas fuerzas que llevan a la juventud y a la niñez a inclinarse hacia otras actividades. Así que la música construye, y el medio ambiente y el cuidado, sobre todo de las mujeres al medio ambiente, con los casos que aquí se manifestaron, fueron muy, muy importantes. Mil gracias, y ahora sí damos paso a la relatoría. Muchísimas gracias por Ecuador, Fanny, por todo tu trabajo en esta mesa. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas autoridades presentes. Señora Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México y presidenta de la Consulta Regional. Señor Frédéric Bacheron, representante de la UNESCO en México y representantes de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.
Damos las gracias por la asignación a Chile de esta relatoría de la mesa número 6 relativa al importante tema de la cultura para la paz, la cultura complemento de transformación y unidad entre las sociedades. Han intervenido en esta mesa los representantes de la Cátedra de Comunicación y Cultura para la Paz, de la Universidad para la Paz y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esperamos abordar en esta relatoría las principales ideas tratadas en esta mesa. En primer lugar, el rol de Naciones Unidas en el actual contexto adquiere mucha significación. Hay peligros inéditos para la supervivencia de los seres vivos. Recomendamos trabajar sobre los nuevos paradigmas y mapas conceptuales de la paz. Las culturas milenarias tienen una vocación especial para la paz y se manifiesta en la obra de miles de artistas y también en las políticas públicas. Desde la cultura se puede implementar la cohesión social y la no violencia, fomentar la cultura de paz en el valor de la palabra y no de la fuerza, fundar una pedagogía del diálogo. Las políticas públicas deben contribuir a consolidar los consensos, hay que revisar buenas prácticas sobre la elaboración de las políticas públicas, el multilateralismo para el entendimiento mutuo está amenazado. Recomendamos refrendar nuestro compromiso con el multilateralismo y en particular con Naciones Unidas. Hay que formar promotores para la paz y colocar a los ciudadanos en el centro. Educar en derechos humanos y cultura para la paz es una tarea constante. El cambio climático es la principal amenaza. Debemos avanzar un diálogo entre ciencia y política e incluir en él los conocimientos tradicionales. Educar para el diálogo es educar para la cultura de paz. La conservación de la naturaleza contribuye a la paz. Sin agua no hay paz, sin tierra no hay paz. Y también la naturaleza es fundamental para la diversidad cultural. Los ecosistemas son transfronterizos, la dimensión cultural es también indispensable para la conservación de la naturaleza. La cultura y la naturaleza van más allá de los límites políticos y es en los vínculos entre diversidad cultural y diversidad biológica donde encontramos los elementos fundamentales para la conservación. Hay herramientas bastante poderosas desarrolladas por la conservación de la naturaleza que son poderosas también para la gestión cultural. Una gran parte de los espacios de conservación son espacios donde habitan pueblos indígenas y pueblos originarios. La conservación de estos sitios debe ser acorde con sus derechos. La diversidad biológica y la diversidad cultural están intrínsecamente ligadas y la vulneración de una o de otra nos conducirá a procesos que debilitan a la región y nos alejan de la paz. La cultura es el arte del diálogo. Desde esa perspectiva hay que fortalecer el respeto a la libertad, la justicia, la democracia, la igualdad, la solidaridad, los derechos humanos, etc. Hay una perturbación muy grande en el sector cultural. Es un sector muy golpeado por las desigualdades, por la pandemia, por la inestabilidad, por la brecha de acceso a las nuevas tecnologías y por la inoperancia de algunas políticas públicas. Hay una cantidad de profesionales de la cultura que han perdido sus empleos y no tienen una seguridad social que los proteja. Muchos de los países de la región son multiculturales, por eso se requiere trabajar más en forjar esa conciencia social de la interculturalidad. Eso lo necesitamos entender más y mejor. Pero también es necesaria la promoción de nuevos modelos de desarrollo tras la pandemia, la necesidad de generar una mirada estratégica sobre las políticas culturales. La música también se mencionó que contribuye a celebrar la diversidad cultural, la economía y la creación de empleos en el mundo. Se habló también del poder transformador de la música y su relevancia para la vida de niños, jóvenes y adultos, de la necesidad de un trabajo transversal en materia interinstitucional, compartir buenas prácticas, porque es el espacio donde debemos trabajar de camino mundial. Y finalmente, la música como una fuente de riqueza incalculable, felicidad, satisfacción, pero además de riqueza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chile, Carla, por tu extraordinaria relatoría. Con su venia, Presidenta. Haríamos ahora una pausa para la comida, para regresar aquí hasta las 2 de la tarde para pasar a la siguiente mesa, la mesa 7, apoyo a la diversidad cultural y lingüística para los derechos colectivos e individuales. Y nos vemos entonces aquí en punto de la hora. Buen provecho, muchas gracias a todos y todas y nos vemos después de comer. Coman rico y nos vemos más tarde. Gracias.